Saludos con todos. Vamos a seguir con la clase de lenguaje y vamos a hablar un poco acerca de la entrevista. Entonces, nosotros decimos que una entrevista es una conversación entre dos o más personas con el propósito de que él o los entrevistados revelen aspectos de sí mismo que en general el público escuchará, leerá o conocerá. ¿Listo? Se debe diferenciar entre las entrevistas públicas de aquellas que se realizan para postular un trabajo o un formato de una prueba psicológica. Son muy distintas. ¿Listo? La entrevista se lleva a cabo mediante el planteamiento de preguntas al entrevistado con el acuerdo de difundir una versión grabada o la transmisión de la misma. El entrevistador debe prepararse leyendo sobre la persona y la obra del personaje, consultando entrevistas realizadas anteriormente o pensando también preguntas que generen el diálogo. ¿Listo? La lista de preguntas pueden o no ser conocidas con anticipación por medio del entrevistado y la entrevista puede ceñirse a este guión de preguntas y respuestas o también se puede dar de una forma abierta, tratando de desarrollar un poco los temas que toque el entrevistado. El entrevistado, por su parte, debe tener claridad sobre lo que desea compartir y revelar al público y también sobre lo que él desea reservarse para sí mismo. ¿Ok? Algunos entrevistados solicitan la posibilidad de editar junto con el entrevistador la versión final de la entrevista. En general, esta queda ya a disposición del entrevistador y el medio por el cual se va a publicar esta entrevista. ¿Listo? La estructura más común que nosotros tenemos dentro de la entrevista ya es la entrada, el cuerpo y la conclusión. Entonces, en la entrada se van a dar ya la presentación del entrevistado. En este caso, vamos a hablar acerca de los datos básicos, como cómo se llama, dónde vive o qué obras realizó. Mientras que en el cuerpo ya hay un intercambio de forma en el que el entrevistador pregunta y el entrevistado responde, ¿ok? Y ya luego llegamos a la conclusión, que es en la que se selecciona una pregunta y una respuesta reveladora que aporten a un cierre a la entrevista, o el entrevistador concluye con algunas opiniones sobre el personaje y la entrevista misma. Tenemos que tener en claro que, bueno, si es que esta entrevista va a ser pasada por un medio audiovisual, es decir, va a ser grabada y pasada, yo que sé, por YouTube, o también puede ser pasada por un video en la televisión y demás. No es necesario que nosotros transcribamos la entrevista, pero si esta entrevista va a ser relatada en un medio de comunicación escrito, una prensa escrita, en un diario o en un blog, esta sí debe ser transcrita. ¿Listo? Y al transcribir una entrevista por escrito se puede realizar de diversas maneras. Primero, se transcribe literalmente el intercambio de preguntas y respuestas, destacando con negrita o mayúsculas las preguntas. Después nosotros podemos transcribir el intercambio de preguntas y respuestas, intercambiando en distintos momentos observaciones y comentarios del entrevistador. Y también se escribe una noticia o reportaje empleando algunas de las expresiones del entrevistado en la redacción. Y con esto nosotros tenemos modalidades de la entrevista. Las entrevistas pueden tener la modalidad de recoger declaraciones breves de las personas relevantes sobre algún tema de interés público, por ejemplo, un político o un deportista frente a acontecimientos recientes, sí, como la aprobación de la ley o un resultado de algún juego. Y otro tipo de entrevistas son las que están centradas en la personalidad del entrevistado, la cual se interesa por conocer más sobre el personaje, su obra o qué actos importantes realizó en su vida. ¿Listo? Ahora, nosotros debemos tener clara cuál es la estructura de la entrevista. Debe contar con un título. Cuando la entrevista va a ser reproducida por un medio escrito, se suele titular. Para esto se puede escoger alguna frase relevante expresada por el entrevistado, o el autor elige también un título que transmita la idea del tono y del contenido de la conversación.
Luego tiene que tener una entrada y en la entrada ya ponemos en el párrafo inicial, presentamos ya al personaje que se va a entrevistar, mencionando su biografía y su obra. Sí, y también como el motivo de la entrevista. Mientras que en el cuerpo nosotros ya transcribimos las preguntas y respuestas que hacemos de forma literal o también podemos hacer comentarios en ella. Se suele diferenciar, como ya les comenté, la pregunta con la opinión, destacando la pregunta en negrita y poniendo la opinión, bueno, o la respuesta en sin negrita. También tenemos una conclusión que